Hola amigos, nos encontramos de nuevo en estos webinars de alfabetización filosófica. Quedamos en Nietzsche, quedamos en el romanticismo, quedamos en la crítica a la ilustración, quedamos en la crisis, podríamos decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora esto genera una serie de problemas, digamos, bastante importantes. Y aquí aparece un pelado muy conocido, eh, que es Michel Foucault. Michel Foucault se inspira en Nietzsche en esto de la duda y en Descartes, el viejo Descartes. La duda de Descartes, si ustedes recordarán, era una duda metódica. Él, antes de empezar su ejercicio, dice, bueno, yo voy a dudar de todo, pero esto es una duda metódica. No es que yo realmente crea que hay un genio maligno que me engaña, no. Si yo creyera eso, dice él, yo estaría loco. Bueno, resulta que ya con Foucault dice, ¿y qué pasa si estuviera loco? Y él busca, de alguna manera, rescatar sentido desde la locura, lo cual es bastante curioso, por decirlo menos. Y él empieza a observar este tema del poder. Ahora, Michel Foucault era homosexual. Esto no tendría mayor importancia, de no ser porque su experiencia homosexual, que forma parte de su pensamiento, lo llevó a ser primero un criminal, porque en alguna época en que la homosexualidad se criminalizaba, después un enfermo, porque después se considera una enfermedad, tal, no me acuerdo cuál DSM, que son los libros donde están los diagnósticos y tratamientos de las distintas enfermedades mentales, y después nada, bueno, después sí le dio SIDA y estaba enfermo de verdad, digamos, pero bueno, el caso es que él dijo esto de estar enfermo, de estar sano, esto de estar, de ser un criminal o ser una persona buena, de dónde viene. Y él desarrolló una teoría que se llamó la teoría del poder pastoral. ¿Qué quiere decir el poder pastoral? Dice, nosotros le creemos al médico no porque el médico sepa medicina, sino porque el médico está vestido de blanco, tiene un estetoscopio y tiene los símbolos del poder, que en este caso es el poder de la institución médica. Y bueno, resulta que son estos símbolos los que nos hacen creerle al médico más que su conocimiento, que la mayoría de nosotros en general no comparte. Nosotros no sabemos lo que somos médicos, pero creemos que sabe. Y creemos que sabe precisamente por estos símbolos de poder que son la bata blanca, la consulta, etcétera, etcétera. Y ante eso nosotros nos confesamos, le decimos todo al médico para que el médico nos cure. Esto se parecía mucho a la relación, dice Foucault, estoy citando Microfísica del Poder, Vigilar y Castigar, y parte de la historia de la locura, es un popurrí bastante importante de esto. Esto tiene que ver con el poder pastoral porque se parece mucho al poder que tenían los sacerdotes sobre los feligreses durante la confesión en la Edad Media. Entonces, él dijo que lo que había eran todos estos micropoderes, de ahí viene micromachismo también, de Foucault. Eh, bueno, el caso es que estos micropoderes eran el pequeño poder que sostenía, así como el médico, el académico, etcétera, etcétera, basado más que nada en los símbolos del poder que en el poder mismo, que en el conocimiento mismo que ellos dicen detectar, el cual es de alguna manera relativizante. Foucault se hizo sumamente popular, muy popular hasta el día de hoy, es muy popular en Chile, sobre todo, aunque, bueno, la Facultad de Filosofía de Chile al menos, es muy popular. Muchas facultades de sociología, etcétera, etcétera. Y bueno, después de Foucault vino un caballero llamado Lyotard que continuó la obra de Foucault, y este caballero habló que la historia de Occidente tenía tres grandes relatos. Uno era el relato cristiano, después vino el relato capitalista, después el relato comunista. Después de la caída del muro, dijo él, que se acabaron estos metarrelatos, estos grandes relatos o metarrelatos, eran relatos omniabarcantes que abarcaban toda la historia del mundo. Usa palabras raras, lo digo de nuevo, es una historia que explica toda la historia. Eso es un metarrelato, o un gran relato. Lyotard dijo que estos grandes relatos se habían acabado, siguiendo también a Foucault, era como la consecuencia lógica del discurso de Foucault. Bueno, como les decía, Foucault se hizo ampliamente popular y estos grandes relatos dejaron de ser
importante, había que estar en los microrelatos, y uno filósofo de esta corriente llamado Gianni Vattimo incluso llegó a bautizar él mismo su propio pensamiento como pensamiento débil. ¿Por qué débil? Porque no era un pensamiento normativo, no era un pensamiento obligatorio y que no excluía a otros. Pensamientos anteriores, por ejemplo, Descartes mismo, por ejemplo, cuando él piensa de una manera, él termina con Santo Tomás, él termina con San Agustín y crea una nueva era. Esto no pensaba hacer esto, sino que eran micro relatos, micro pensamientos, ver el multiculturalismo, todo esto se sonaba súper canchilupi, era súper buena onda. De aquí se tomaron las minorías sexuales, etcétera, etcétera, las minorías culturales, todo esto era maravilloso, sonaba súper lindo. Sin embargo, un filósofo alemán llamado Jürgen Habermas, de la escuela de Frankfurt que ya mencionamos, le dijo un día a Foucault: usted es un neoconservador. ¿Cómo? Dijo, no solo Foucault, mucha gente. ¿Por qué Foucault, que es un tipo que está diciendo que hay que liberarse, etcétera, etcétera, es un neoconservador? Bueno, lo dice Habermas porque dice: al usted destruir la razón y al usted destruir el poder del discurso racional, no vamos a tener con qué enfrentarnos al fascismo. Foucault murió en 1980. Era francés. En esa época existía el estado de bienestar en Francia, la gente tenía salud, tenía educación. A nadie se le ocurría que el fascismo hubiera tenido ni alguna oportunidad de nada. De hecho, en ese tiempo existía Jean-Marie Le Pen, que era el papá de la Marie Le Pen, que estuvo hace poco en Francia candidata y que por suerte perdió, porque era como Trump con falda, pero era básicamente lo mismo. Pero en ese tiempo Jean-Marie Le Pen era terriblemente marginal, a nadie se le ocurría que había que combatir el fascismo. Sin embargo, a Jürgen Habermas, que era nuestro paladín de la escuela de Frankfurt, dijo: usted nos está dejando inerme frente al fascismo. Este debate se terminó porque Foucault se murió. Entonces, cuando la gente se muere, normalmente los debates terminan. Ahora, después de la muerte de Foucault, de SIDA, digamos, bueno, tenía a sus discípulos Jean-Jacques Derrida, que decía más o menos algo muy parecido. Pero en vez de hablar de micropoderes, él hablaba de la deconstrucción, digamos, que era más o menos lo mismo, que cualquier relación, cualquier verdad se puede construir y llevarla a estos elementos de micropoder. Y como les digo, esto se puso muy de moda. Todo este pensamiento, que era el pensamiento después se llamó de la posmodernidad, pensamiento que se llamó así gracias al libro de Lyotard, que se llamaba La condición posmoderna, de ahí viene. Entonces, esto se expresó de alguna manera en la vida política como el lenguaje políticamente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Nadie es dueño de la verdad. Por tanto, yo puedo decir que estoy en desacuerdo contigo, pero no puedo decir que lo que tú dices es mentira. Y empezaron una serie de... El debate se ablandó. Pero este debate se ablandó ¿dónde? Se ablandó en los que eran herederos de la Ilustración, en la izquierda, en la gente más liberal. Sin embargo, en la gente más primitiva, en lo que es una derecha en el mal sentido de la palabra, digamos, hablamos de un Donald Trump, hablamos del Tea Party, hablamos del movimiento de Le Pen en Francia, etcétera, etcétera. La retórica no se ablandó. Siguieron con su retórica anterior. Y ocurrió lo que decía nuestro amigo Jürgen Habermas, que todavía está vivo, por lo menos hasta ayer estaba vivo, tiene como 100 años, pero ahí está. Ocurrió lo que decía Jürgen Habermas, que nos quedamos inermes frente al discurso neofascista, y bueno, y así sale Donald Trump, y eso es un poco donde estamos ahora. Llegar a este punto es importante porque aquí nos damos cuenta cómo la filosofía efectivamente configura el mundo político. Cuando el mundo político se configura a través de la filosofía, tu vida privada y tu vida social, el hecho de que ganes más o menos plata, etcétera, etcétera, es importante y está basado en las ideas. Una persona alguna vez me dijo que yo era muy ingenuo porque decía: la gente no tiene idea de filosofía, los movimientos populares no tienen que ver con la filosofía. No, efectivamente no es así. Sin embargo, los movimientos populares no son los que cambian las cosas, sino que son lamentablemente élites educadas. Esto se llamó en marxismo, en Lenin, la teoría de la vanguardia. Hay un grupo de personas que conduce al pueblo a un determinado proceso revolucionario. No es el pueblo en sí mismo. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. En la vanguardia de la Revolución Bolchevique, por supuesto que estaba el mismísimo Lenin, estaba Stalin, estaba Trotsky y otros personajes. Pero no era el pueblo el que estaba creando.
Entonces hay mucha gente que trata de alguna manera de crear lo que se llama el poder, la organización social de base, etcétera, etcétera, pero siempre, para cualquier cosa hay que tener algún tipo de ideas detrás. En este momento, esta es la crisis en la que estamos ahora, y todo esto viene de la lucha de la ilustración versus el romanticismo. Habíamos hablado, cuando digo romanticismo la gente se imagina cosas lindas, pero yo digo, oye, Hitler era un romántico, Mussolini era un romántico, complejo. Románticos, ¿por qué? Recapitulemos, porque apelan a la emoción y no a la razón para lograr sus objetivos. Eso es romanticismo. El romanticismo desconfía de la razón, quiere volver a rescatar el valor de la emocionalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, en eso estamos. Esa es la lucha ahora. Hay pensadores contemporáneos. Estamos en este momento, ahora sí estamos aquí. Ahora, claro, estamos aquí. Entre medio hablamos de Marx, entre medio hablamos de Hegel, pero no pudimos profundizar en ello porque son pensadores complejos, muy complejos. En una próxima sesión vamos a volver a retomar un poco a Hegel, vamos a hablar ya directamente de Hegel y de Kant de nuevo, porque ahora vamos a entender a lo que ellos se enfrentan. Ahora estamos en un enfoque propiamente dialéctico. Ahora nos estamos dando cuenta que esto no es una línea progresiva, como la tuve que plantear en una primera instancia, por razones pedagógicas, saber de qué estamos hablando, pero esto no fue así. Siempre han habido pugnas, siempre hay graves problemas en todas estas cuestiones filosóficas, y de eso es de lo que se trata. Pero bueno, eso es. En este momento la filosofía de la posmodernidad en Chile, por ejemplo, y tengo miedo de que muchos colegas míos me crucifiquen porque estoy diciendo cosas malas de Foucault. Foucault, por otro lado, tiene grandes contribuciones al pensamiento político que se usan incluso hoy, conceptos de biopolítica, por ejemplo, que es biopolítica, un tema interesante, lo vamos a ver, que después evolucionó a psicopolítica, Byung-Chul Han, un filósofo que está de moda, que está joven, vivo y escribiendo libros todos los años, un tipo que está vivo. Estamos en el presente. Pero para entender este presente, tenemos que entender las referencias. Se refieren a Marx, se refieren a la ilustración. ¿Está la ilustración como un proceso acabado, no? ¿Se acabó realmente la modernidad que inaugura Descartes? Eso es un problema. Esos son los problemas en los que estamos metidos ahora. Y estos problemas son filosóficos. Que Donald Trump esté en el poder es un problema filosófico, producto del pensamiento débil, producto del supuesto fin de los metarrelatos. Si ustedes se dan cuenta. Y bueno, eso ha sido cambiado. Había muchos filósofos de izquierda que querían que ganara Trump para que se radicalizaran las contradicciones, pero es eso. Como ustedes se dan cuenta, nuestros acontecimientos históricos, nuestro presente histórico, es consecuencia, ante todo, de un pensamiento. Y eso es lo que yo pretendo con esto que es alfabetización filosófica. Cuando hablamos de filosofía no estamos hablando de un lejano mundo de ideas, no estamos hablando de voladas de tipo filósofos que lo único que hacen es pensar idioteces, como la inmortalidad del cangrejo. No, estamos pensando el mundo. Estamos pensando nuestro ser en el mundo. Y esto tiene consecuencias buenas o malas, graves o menos graves. Esto ocurre. No es algo que parezca de buenas a primeras. Vamos a analizar la relación infraestructura, supraestructura, marxista, etc. Pero eso es lo más importante, eso es lo que quiero que quede claro en esta sesión. Cómo el pensamiento ha configurado la historia. Y cuando digo historia, no hablo de libros de historia. Historia es el acontecer de los hombres en el mundo. Cuando hablo de libros de historia, yo voy a hablar de historiografía. Son dos cosas distintas. Cuando hablo de la historia es eso, no lo que está en los libros, sino que lo que está pasando ahora, lo que está en la calle, lo que está en la tele, lo que está en los diarios. Eso es más que nada la historia, y la historia está ocurriendo, la historia no es solo el pasado, la historia es todo acontecer de los hombres en el tiempo, y este acontecer de los hombres en el tiempo está profundamente influenciado y a su vez influencia el pensamiento de los hombres en el tiempo. Esto es bastante para que sea digerido. No es algo que manejen muchas personas, lo cual me parece terrible, porque debiera ser. Cada vez que uno vota, cada vez que uno piensa, cada vez que uno compra, incluso uno está dentro de este tipo de cosas. Y bueno, ahora vamos a analizar, ahora yo creo que me gustaría repasar un poco, antes de entrar de hecho a la controversia contemporánea, nociones como la de Kant,
nociones como la de Marx y Hegel, porque esas nociones, incluyendo las de Foucault, que tiene grandes contribuciones, a pesar de que esto de los micropoderes para mí fue un poco funesto, para entender lo que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo ahora es consecuencia del pensamiento. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Vamos a entrar en algunas materias, ver conceptos de infraestructura y supraestructura, hablar nuevamente de la lucha de clases como motor de la historia, porque la lucha de clases sigue presente. Ahí tenemos a Marx, digamos. Hablar de este movimiento dialéctico, tanto el espíritu, que vamos a llamar ideas, porque esto de llamar el espíritu es una cosa muy extraña, y también el movimiento de la lucha de clases, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, la acumulación del capital en pocas manos. Este tipo de cosas son las que tienen que ver también con el pensamiento. Y bueno, eso sería todo por hoy. Los dejo hasta la próxima. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima encuentro de alfabetización filosófica. Espero que ahora lean los diarios y que se den cuenta de lo que está pasando. Tiene consecuencias, está basado a su vez en cuestiones filosóficas, cuestiones que sucedieron. Nos vemos en la próxima. Gracias.